autores de la violencia. Y si hay un caso de violencia contra la mujer que no ha sido investigado, juzgado y sancionado, hay una responsabilidad del Estado peruano. Tanto por haber incumplido con la Convención Americana, como con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. ¿Cuáles son los órganos del sistema? ¿No? Ya hemos visto la base convencional, si se quiere. Ahora, los órganos del sistema. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, ¿no? Aquí sí yo me rectifico. La comisión había sido creada antes de la Convención Americana. La Convención Americana trae incorporado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión existía de antes. No se puede ir a la Corte sin haber pasado por la comisión. ¿Quiénes pueden pasar los casos a la Corte? La comisión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pasa, si considera, el caso a la Corte. Un particular no puede ir a la Corte y hacer una denuncia directamente. Solo se presenta una comunicación a la Comisión Interamericana. Y la Comisión Interamericana en su momento podrá pasar el caso a la Corte. Pues es un filtro, ¿no? Y en segundo lugar, ¿hay alguien más que puede pasar el caso a la Corte? Otro Estado. Nunca se ha hecho. Claro, porque si yo, Estado X, paso un caso a la Corte, mañana el Estado Z pasa un caso contra mí a la Corte. Y hay un pacto implícito entre los Estados, pero sí. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la OEA, responsable de la promoción y protección de los derechos humanos, promoción de la observancia y defensa de los derechos humanos, es un órgano consultivo, sede en Washington. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acá está. Orígenes, una conferencia internacional americana en el 48. En la Carta de la OEA se prevé la existencia y se determina su estructura, competencia y procedimiento. Composición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ver, ¿quiénes son los iluminados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, sus integrantes son comisionados. Como es una comisión, sus integrantes son comisionados. ¿Quiénes son? Son 7. Son expertos independientes. ¿Ya? Evidentemente, ¿quién los propone? El Estado. La Universidad, Herminio Valdizán, no puede proponer a un comisionado. Solamente los Estados. Son electos por la Asamblea General de la OEA. O sea, hay Asamblea General de la OEA, cada cierto tiempo, se hacen las presentaciones de los candidatos, no hay debate, porque todo eso se ha trabajado previamente, ¿no? Es decir, el Estado peruano, por ejemplo, si tiene una propuesta, hablará con Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana, en fin, se pondrán de acuerdo y ya tienen un candidato. Y ese candidato, cuando es propuesto, ya saben que tiene tantos votos y que seguramente va a ser elegido, ¿no? Solo votan los representantes de los estados y son ellos los que eligen. Por lo tanto, los malditos comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esos que no quieren al Perú, esos han sido elegidos con el voto del Estado peruano y con el voto de todos los estados de la región que forman parte de la OEA. Y ninguna ONG maldita, roja, caviar, azul, verde, etcétera, ha tenido nada que ver. Nada, ni para bien ni para mal, ¿no? Son los propios estados. Los estados, los que proponen, votan y eligen
a los miembros de la Comisión Interamericana. Así es que si alguna decisión de la Comisión no les gusta, es responsabilidad de los propios estados, que son ellos los que los han elegido. Por 4 años hay una posibilidad de una reelección, no están todo el año en Washington trabajando, sino solamente por tiempos muy cortos. Los cargos no son remunerados, o sea, los miembros de la comisión reciben dietas o un estipendio cuando se reúnen, ¿cierto? Pero en el tiempo en que no están reunidos, están trabajando en lo suyo, ¿no? Hay una secretaría ejecutiva, funciona en Washington, son unos burócratas de primera, funciones de promoción y la recepción y la tramitación de comunicación, ¿no es cierto? En promoción, ¿qué hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Promueve los derechos en la región, formula recomendaciones a los gobiernos, prepara estudios, informes, tiene N estudios y N informes, ¿no? Sobre lo que ustedes buscan, probablemente van a encontrar un informe de la Comisión Interamericana sobre eso, ¿no? Niños, mujeres, violencia, seguridad, drogas, lo van a encontrar. Hay un informe de la Comisión sobre ese tema, ¿no? Solicita a los gobiernos informes sobre medidas adoptadas, atiende consultas que formulen los estados, prestan asesoría a los estados, rinden un informe anual a la Asamblea General de la OEA. Justo ayer ha presentado la Comisión el informe anual del 2014. ¿Qué hace en términos prácticos? Audiencias sobre temas, saca comunicados de prensa, informes sobre países, sobre el grupo de personas, temas de interés, hace visitas a los países, cuando los países lo invitan, no puede venir inconsultamente, hace consultas, seminarios, cursos, reuniones con el Estado, sociedad civil, etc. Igual, este es un gran foro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en lo que no solo los estados intervienen, sino que también es un campo propicio para la intervención de la sociedad civil. Insisto, la universidad también, por supuesto que puede solicitar audiencias, enviar comunicaciones, plantear temas de derechos humanos en general, ¿no? Puede pedir apoyo a la Comisión Interamericana para labores académicas, etc., ¿no? Pero la Comisión también, además de promover los derechos humanos, conoce de peticiones y de solicitudes de medidas cautelares. Es decir, ¿no es cierto?, aquella persona que considera que uno de sus derechos fue violado y no ha alcanzado justicia en sede nacional, puede recurrir al sistema interamericano, a la Comisión Interamericana, ¿no? Si el Perú ha suscrito si el Perú ha adherido a los principios de la Declaración Americana o ha suscrito a la Convención Americana, entonces esa persona de ese país puede recurrir en comunicación a la Comisión Interamericana. Por supuesto, con la esperanza de que en su momento la Comisión declare procedente su comunicación y pase el caso a la Corte, ¿no? Esa es la idea. Y también la Comisión puede recibir solicitudes de medidas cautelares. ¿Qué son medidas cautelares? Es decir, razones de urgencia, de peligro inminente. Me dirijo a la Comisión y le pido, ¿no es cierto?, le pido, por ejemplo, a ver, se ha detenido a una persona, no se sabe su paradero, se presume que la pueden estar torturando, que la pueden matar, que algo malo le puede suceder, ¿no? Tengo 2 vías. Puedo dirigirme excepcionalmente a la Comisión mediante una comunicación para que abra un caso, o puedo, sin abrir el caso incluso, con un caso abierto ya, puedo enviarle una solicitud de medidas cautelares, urgente, tiene que intervenir. Si no interviene, esta persona se muere, la matan. Esta persona no va a aparecer nunca más. O sea, van a destruir la comunidad, van a desviar el curso del río, y esto va a inundar, o va a causar problemas a un pueblo indígena en particular, etcétera, etcétera. Urgente. Entonces puedo pedirle esa medida cautelar. Y la Comisión Interamericana puede dictar una medida cautelar, diciéndole al Estado que se abstenga de. No es poca cosa, ¿no?
La Comisión ha retrocedido un poco en el tema de las medidas cautelares, porque Brasil pesa, ¿no? Y los últimos temas vinculados a medidas cautelares estaban ya no en función de derechos civiles y políticos, detención, posibles torturas o desapariciones, sino de proyectos de inversión minera, hidroenergética, etc. Y hay un proyecto muy grande en Brasil, se me escapa el nombre, y donde iban a construir creo que la tercera hidroeléctrica en el mundo. No recuerdo el nombre. Los pueblos indígenas de la zona, de un río, cercano al río, plantearon una medida cautelar. Y la comisión le dijo a Brasil para la construcción de una represa hidroeléctrica, la tercera en el mundo. Ya si ustedes se imaginarán cuánto dinero, cuánta inversión hay ahí, ¿no? Brasil protestó y la Comisión Interamericana reculado, ¿no? Competencia. Igual, ¿no? O sea, cualquier caso no puede llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Depende, ¿no? Depende en razón de la persona, del lugar, de la materia y del tiempo, ¿no? Por razón de la persona. ¿Quién puede presentar un caso ante la Comisión Interamericana? Una persona jurídica no la puede. Una empresa no puede presentar el caso. Quien tiene que presentarle es tú o yo. Una persona natural. Pero una persona jurídica no puede presentar caso, ¿ya? Dice, por razón de competencia de territorio, ¿no? Solamente por una violación ocurrida dentro del territorio de Estados miembros de la OEA. Es decir, por más, digamos, ciudadano peruano que yo sea, si yo he sufrido una violación a mi derecho en España, yo no puedo ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para decirle, yo soy peruano, ciudadano peruano, el Estado peruano ha ratificado la Convención Americana, reconoce a la Comisión Interamericana, así que yo recurro a ustedes. No, porque la violación tenía que haberse producido en territorio de un Estado parte de la Convención Americana, porque además, si se declara fundada la comunicación, va a ser respecto del Estado que adhirió a la Convención. Y evidentemente España no va a adherir a la Convención Americana de Derechos Humanos porque no forma parte del sistema regional. Por razón de tiempo, ¿cuándo podemos recurrir a la Convención Americana, a la Comisión Interamericana? Por ejemplo, si yo digo, ¿cierto?, que el Estado X ha incumplido con algo, con una obligación que está en la Convención Americana de Derechos Humanos, es evidente que mi reclamo en el tiempo tiene que ser desde el mismo día o al día siguiente en que mi Estado ratificó la Convención Americana. Yo no puedo ir con una comunicación en base a la Convención Americana cuando el hecho sucedió antes que el Estado se adhiera a la Convención Americana. No, porque la adhesión a la Convención es lo que determina la responsabilidad, la obligación del Estado, no antes, ¿no? Las peticiones con base en la Declaración Americana de Derechos Humanos, ahí sí se aplica a hechos que anteceden a la ratificación de la Convención. La Convención es del 69 para adelante. La declaración me parece que es del 48. Entonces, si ha sucedido un hecho entre el 48 y el 69, yo puedo ir a la comisión. Pero tengo que decirle a la comisión que recurro en base a la Declaración Americana y que el Estado, mi Estado, ha incumplido con un principio contenido en la Declaración Americana. Por razón de la materia, yo no le puedo decir, señores, yo recurro a usted porque el Estado peruano ha violado la Convención Internacional contra la Tortura. No, pues, porque estos sistemas de protección están en función a digamos, a tratados
vigentes en la región. Convención Americana, Declaración Americana y todos los convenios suscritos después, pero son convenciones americanas o interamericanas, no las internacionales. Las internacionales me sirven para ir al sistema universal. Son los tratados, los convenios de la región, esos los que yo tengo que invocar. Que el Estado se obligó y el Estado incumplió. Por eso voy donde ustedes, señores Comisión Interamericana, ¿no? Ya. Hasta ahí lo de la Comisión Interamericana, ¿no? Y luego tenemos el segundo órgano, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya sabemos, para llegar a la Corte hay que pasar por la Comisión, ¿ya? Ahora, la Corte sí es un órgano jurisdiccional, o sea, va a resolver temas, en términos coloquiales, va a decir si los estados cumplieron o no cumplieron con las obligaciones internacionales derivadas de la suscripción, básicamente de la Convención Americana, ¿no? Y va a decir, ¿va a condenar o no va a condenar al Estado? Pues, ¿no? Ustedes verán que en ninguna sentencia de la Corte dice condenamos al Estado peruano o a cualquier Estado. ¿Verdad? En el lenguaje técnico de los abogados y del mundo de los derechos humanos, no hay una condena al Estado peruano. Lo que dice ahí es que se resuelve que el Estado incumplió con sus obligaciones internacionales vinculadas al artículo tal de la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso dice. Pero la lectura mediática, política, periodística, es que es una condena, pues. Porque además de reconocer el incumplimiento, dice, entonces el Estado, ¿no es cierto?, debe reparar, el Estado debe indemnizar, el Estado debe hacer esto y debe hacer aquello, ¿no? O sea, lo obliga a hacer cosas, luego de reconocer que incumplió con sus obligaciones, ¿no? Pues este organismo está establecido por la Convención Americana, aplica e interpreta la Convención Americana. Otra vez, es como el Tribunal Constitucional, pues, ¿no? El Tribunal Constitucional dice lo que dice en última instancia la Constitución. La Corte hace lo propio respecto de la Convención Americana, ¿no? O sea, aquí no vale solo lo que diga el Estado peruano, lo que diga un experto, lo que diga la víctima, lo que diga el victimario. No. Una vez que la Corte ha establecido algo, eso vale. Y eso vale para todos los países. Porque si se interpreta el derecho a fundar familia en determinada manera, es evidente que esa es la interpretación que ha hecho la Corte. Y esa interpretación vale para cualquier otro caso que le llegue a la Corte. Va a resolver igualito, ¿no? Bueno, y su sede está en San José, en Costa Rica, ¿no? Hubo unos problemas iniciales, había pocos estados que habían reconocido la competencia contenciosa de la Corte, porque muchos estados adhirieron a la Convención Americana, pero tenían que haber hecho un expreso reconocimiento de la competencia de la Corte, y no lo hicieron, ¿no? Tenían muy pocos casos y no tenían personal suficiente, ¿no? Pero luego este asunto cambió, la comisión llevó casos a la Corte, los primeros casos a la Corte son casos hondureños, son vinculados a la desaparición forzada de personas en los años 70, 80, etc. Y eso marcó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El caserito ante la Corte, el que tiene más condenas, el que tiene más sentencias, es el Perú. El Perú. Los casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la Comisión eran básicamente derechos civiles y políticos, vinculados a temas de conflicto, ¿no? Represión, gobiernos autoritarios, gobiernos militares, años 70, ¿no? Entonces, derecho a la vida, derecho a la integridad, tortura, desaparición, esos son los casos que han llegado. Pero ahora están llegando pues otro tipo de casos, porque ya la lógica es otra. No niego que hay temas
de derechos civiles y políticos, todavía, y fuertes, y coyunturales, pero ya no hay una política sistemática de los estados por violar estos derechos civiles y políticos. Eso ya no hay. Entonces, ahora más bien los casos que están llegando son de derechos económicos, sociales y culturales. Derecho al agua, ¿no? Derecho a la vivienda, ¿no? Y eso no sé si es más preocupante todavía para los estados, ¿no? Pero los estados están muy preocupados por los casos nuevos que están llegando a la Corte. Fíjense, hay un rechazo de un sector a la Corte Interamericana y en general al sistema interamericano. Lo que no entienden es, primero, es que sus representantes son elegidos por los estados, son expertos independientes, ¿ya? Y en segundo lugar, que este sistema es muy importante porque si no conseguimos justicia en nuestro país respecto de cualquier derecho que pueda afectarnos a nosotros, digamos, voy a poner un caso imaginario, terminamos la universidad, le debemos plata por algo, no sé por qué, a la universidad, y no nos quiere entregar nuestro diploma, no nos quiere, en fin, dar algo que nos corresponde, ¿no es cierto? Estoy hablando de otra universidad, no de esta. ¿No? Entonces, podemos recurrir, y vamos al Poder Judicial, un amparo, etcétera, y no nos hacen justicia. Tenemos que ir a la Comisión Interamericana, tenemos que ir a la Corte, y ahí vamos a ganar, ¿no? ¿Qué pasa si un día van a habilitar un proyecto, van a hacer una carretera nueva, seguramente para el desarrollo de aquí de Huánuco, pero para eso van a afectar algunas casas? Llegan y mi casa, pues dicen, mi casa está en medio de la carretera que va a traer el desarrollo aquí a Huánuco. Entonces, tu casa la vamos a echar abajo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese procedimiento para adquirir tu casa? Expropiación, ¿no es cierto? Ya el Estado dice, vamos a expropiar. ¿Puede expropiar el Estado tu casa? Sí puede, sí, está establecido en la Constitución, la expropiación. Pero una cosa es, pero si te dicen expropiación, sí, pero te voy a pagar 2 soles, te voy a pagar 1.000 por año, 1.000. Ninguna de esas fórmulas es legal, es legítima, y por supuesto que afecta los derechos establecidos o las obligaciones de los estados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, frente a un caso como ese, evidentemente, si no tenemos justicia acá, vamos a ir a la comisión, vamos a ir a la Corte y vamos a ganar nuestro caso, ¿no es cierto? O sea, salirnos de la Corte no solo nos hace volver a la cueva con nuestro garrote, ¿no es cierto? No somos cromañones, no somos pitacantropos, ¿no es cierto? O sea, pero nos deja sin derechos. Eso es lo que la gente no entiende. Este es un mecanismo de protección de derechos. Esto no solo vale para los delincuentes, esto vale para las personas honorables. Si no tenemos justicia aquí, podemos ir más allá. Y estos no son juzgados extraños, que están invadiendo nuestra soberanía, no. El Perú de manera soberana, libre. El Estado peruano, nadie le ha puesto una pistola al Estado peruano. El Estado peruano ha reconocido la conveniencia, la necesidad de proteger a las personas. Y por eso suscribe, ratifica todos los convenios. Y por eso también reconoce la competencia de estos órganos, de estas comisiones, de estas cortes. Porque saben que van a resolver en justicia, van a proteger los derechos de los ciudadanos, ¿ya? Entonces, por eso es bueno la comisión y por eso es buena la Corte, ¿no? Sí. ¿Cómo se ve la figura cuando, por ejemplo, un caso real, ¿no? Está pasando ahorita en la región de Arequipa, el caso de María, ¿no? Sí. Y el Estado más probable que va a decretar zona de emergencia, ¿no? Y lo cual, pues eso limita, ¿no? Muchos derechos como persona, ¿no? Un ciudadano. Ahí hay varios temas, mira. El primero, a ver, la protesta. ¿La protesta es un derecho o no es un derecho? Sí, es un derecho.
Es un derecho. Yo me he maravillado leyendo material argentino. Es más, de aquí, no están grabando, no lo puedo cortar. Conozco de un caso. A ver, la protesta es un derecho, evidentemente. O sea, hay un derecho a protestar, un derecho a reunirse pacíficamente, sin armas, etc. Y hay un derecho a salir a la calle y a protestar, sí. Y los derechos, el ejercicio de los derechos muchas veces significa incomodidades para otros. Pero son incomodidades aceptables. Es decir, si yo digo voy a protestar, no me voy a parar pues en mi casa, adentro y protestando, ¿no? O sea, ese no es el sentido de la protesta, ¿no es cierto? La protesta es toma de calles. Eso es, ¿salgo a protestar a dónde? A la calle. Ya, pero ¿qué es lo que tendría que hacer yo en la calle? Marchar, gritar, agarrar mi, no sé, pues un cacerolazo, una olla y tocar la olla, no, algo así es mi protesta. Me pongo un polo, ¿no? Grito algo, salgo con un cartel, etc. ¿Que se puede invadir la vía pública? Sí, pues. ¿Eso es delito? No es delito. Eso es parte del derecho a la protesta. Claro, la lógica te diría que en vez de ocupar toda la calle, deberías ocupar la mitad de la calle, para que el tránsito pueda pasar y tú puedas protestar sin ningún problema. Y claro, y si tú ocupas toda la calle, digamos, tú tienes que dejar pasar a las ambulancias, a los carros de bomberos, evidente, ¿no? Y si tú protestas, tú no puedes golpear al policía. Tú no puedes dañar propiedad pública, no puedes dañar propiedad privada. Claro, eso ya no es el derecho a la protesta, ya es delito. Claro, ¿no es cierto? Por eso. Pero la protesta es un derecho, ojo, la violencia no. Pero la protesta sí es un derecho, ¿no? Ahora, también el derecho a la consulta. Hay que consultar, en general, no solo a los pueblos indígenas, hay que consultar a los ciudadanos, después para darle legitimidad social a una propuesta de desarrollo, ¿no es cierto? Y hay que consultar con la gente. Los de ciudad no siempre entendemos lo que sucede más adentro, ¿no? Pero si un día llegan aquí, digamos, a la puerta de nuestra casa y comienzan a hacer huecos y zanjas buscando petróleo, yo me imagino que todos protestaríamos, ¿no? O por lo menos diríamos que, oye, ¿qué están haciendo? Consúltenos, ¿por qué no nos han advertido? De un día para otro no van a cambiar nuestro modo de vida y no nos van a afectar. Tienen que pedirnos consulta, por lo menos, ¿no? ¿Qué pasa si mañana van a hacer un vertedero de basura al costado de nuestra casa? No es posible, ¿no? O sea, tienen que consultarnos y tienen que escucharnos. Y eso no siempre pasa, ¿no? Ahora, ¿que el Estado tiene derecho a declarar estado de emergencia? Por supuesto. Si se cumplen las condiciones, claro, está establecido. Pero esa declaración tiene que responder a expresos parámetros. Si no, no lo puede hacer. Y cada vez que se decreta en estado de emergencia, el Perú tiene la obligación de comunicarlo al Sistema Interamericano de Protección. Y el Sistema Interamericano de Protección va a hacer un control de la legalidad y de la legitimidad de esa declaratoria, ¿no es cierto? Así que yo espero que se resuelva de buena manera lo de tía María. Lamentablemente parece que no va a ser así. Pero allí hay errores de todo lado, ¿no? Del Estado de no haber consultado, del Estado de tratar de imponer a como dé lugar el proyecto, y por supuesto de los manifestantes de atacar a la policía. Por supuesto la policía de usar armas cuando no debería, etc. En fin. A ver, volviendo a lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igual, son 7 expertos independientes. Otra vez, el mismo rollo de que con la Comisión Interamericana. ¿Quién lo propone? Los estados. ¿Quiénes votan y los reconocen como jueces de la Corte? Los estados. Entonces, cuando escuchan ustedes por ahí a Marta Chávez decir esos comunistas caviares de la Corte, viejos recalcitrantes, el Estado peruano los ha nombrado con su voto. Los estados. O sea, ¿los estados nombran comunistas para la Corte? ¿Caviares? No, no es así. No es así.
A ver, son elegidos a título personal, son juristas de mucha autoridad, competencia, capacidad, etcétera, 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 ¿no? En la Corte Interamericana nosotros hemos tenido a un representante, ¿no? ¿Alguien sabe? Ha sido presidente de la Corte. No. Diego García Sayán. Diego García Sayán, ¿cierto? Él ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, 6 años de mandato, una reelección, cargos no permanentes, igual no reciben sueldo, y funciones principales. A ver, acá, y con esto ya terminamos. Fíjense, empezaré por lo más sencillo, las opiniones consultivas, ¿ya? Los estados, cualquier estado, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueden ir a la Corte y pueden decirle, señor, tengo esta duda respecto de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta acción, esta medida o esta ley, ¿sería compatible con la Convención Americana? ¿Qué dicen ustedes? Porque ustedes lo interpretan, pues, la Convención Americana. Entonces, hay opiniones consultivas. Los estados le piden una opinión y la Corte da opiniones. Hay un debate sobre el valor de las opiniones consultivas. Dicen, no, esas no son sentencias, son opiniones. Esas no comprometen, pues. Pero, un momentito, otra vez tenemos el mismo problema. ¿Cómo le reconocemos competencia a personas y a órganos? ¿Cómo le llevamos casos para que nos digan lo que piensan de eso? Y una vez que sacan su decisión, nosotros decimos, no, está equivocado, no vale, así no es. Es poco coherente, ¿no? Si yo reconozco autoridad a alguien y le someto un tema, evidentemente yo tengo que respetar la decisión, ¿no? Finalmente, ellos son los que deciden, insisto, lo he dicho varias veces, el sentido y el contenido, los alcances de la Convención Americana. Bueno, pero a ver, vayamos a lo más polémico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es su función jurisdiccional, ¿cierto? O sea, resuelve casos contenciosos. Ya hemos visto, se recurre cuando se agota vía interna a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí voy a volver voy a señalar lo que me preguntabas tú. En principio hay que agotar la vía interna para ir a la Comisión Interamericana. Hay que agotar vía interna. Pero que hay que agotar vía interna, ya, está bien. A ver, han detenido a una persona. Perfecto, la detuvieron, entonces, ¿cuál es yo tengo derecho a un recurso. Se llevaron a mi hermano y está detenido. Y yo no sé por qué se lo han llevado. Y yo no sé dónde está. No lo veo. Me lo niegan. Entonces yo tengo derecho a un recurso eficaz ante la Administración de Justicia. ¿Ese recurso cuál sería? El habeas corpus. Habeas corpus, así se llama, ¿no es cierto? Yo voy a un juez, le digo, señor, han detenido a tal persona, quiero que me lo presenten, quiero verlo. Además su detención es ilegítima, no hay razones. Entonces el juez tiene que tramitar el habeas corpus, mira, y si tengo la razón, declara fundado el habeas corpus y ordena la libertad de la persona. Ordena que aparezca de donde está, que aparezca y que lo pongan en libertad. Eso se llama habeas corpus. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa si detienen a alguien, me niegan su detención, no sé dónde está, no lo vuelvo a ver desde la detención y no tengo habeas corpus? No hay habeas corpus. ¿Dónde hay habeas corpus? No, aquí en la legislación peruana no hay habeas corpus. Entonces no tengo recurso, pues. No tengo recurso en la legislación interna para llegar a la justicia. Entonces, como no tengo el recurso, no lo voy a inventar, pues. No tengo recurso acá, me voy de frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa es una excepción, ¿no? ¿Cuál sería una segunda excepción? En el mismo ejemplo. Bueno, detienen a la persona, no me la presentan, me la niegan y presento yo mi habeas corpus. Sí, tenía mi recurso, acá está, habeas corpus, ahí está. Señor juez, mi habeas corpus. ¿Ya? Pero después pregunto, y me dicen,
Aquí los habeas corpus todos los declaramos improcedentes, todos. Y entonces comienzo a revisar habeas corpus improcedente, habeas corpus infundado, improcedente, infundado, procedente, bla, 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 bla. En Lima, en 2015, entre los primeros 5 meses, se han presentado 400 habeas corpus. 400 infundados. Ese recurso es ineficaz. Existe el recurso, pero no sirve, no es útil. Me voy a la Comisión Interamericana de frente. Ni siquiera tengo que presentar mi habeas corpus. No lo presento. Le digo a la comisión que si bien hay un recurso en sede nacional, es ineficaz. Y acá está la prueba. 400 presentados, 400 rechazados. No vale, voy a perder mi tiempo. Quiero que ustedes intervengan de inmediato. ¿Ya? Esos son los, básicamente, ¿no? En términos generales, las excepciones para recurrir directamente a la comisión sin pasar por el agotamiento de la vía interna. El otro tema, bueno, entonces los casos contenciosos que llegan a la comisión puede declararlo admisible, la comisión puede considerar que efectivamente aquí hubo una violación de las obligaciones internacionales, lo pone en conocimiento del Estado peruano, y el Estado peruano no acepta las recomendaciones de la Comisión Interamericana. La comisión en ese momento tiene dos posibilidades: se queda tranquila y calladita, o el caso lo pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en la Corte es como un juicio, hay una etapa también pública de debates, ¿no? Y hay que viajar a San José, y ahí están los jueces, y están las partes, y debaten, y finalmente los jueces emiten una sentencia, ¿no es cierto? En su sentencia, lo que dicen es que si se cumplió o se incumplió, el Estado cumplió o incumplió con sus obligaciones internacionales derivadas de la suscripción básicamente de la Convención Americana, ¿no? Lo que se traduce en términos coloquiales en el Estado fue condenado o fue absuelto. Pero ahí solo se, entre comillas, juzga a los Estados, no a las personas. Si hay una persona, digamos, hubo un policía que torturó, ¿no es cierto? Se intentó una denuncia, no la hubo, no hubo la investigación, hubo una investigación mala, terminó con absolución indebida, etcétera, etcétera. Yo voy a la comisión y luego a la Corte. ¿A quién demando? ¿Al policía? No, demando al Estado peruano. Y la Corte dirá que es el Estado peruano el que incumplió y que tiene que cumplir. Ojo, no solo has incumplido, ¿eh? Bueno, has incumplido hasta ahora cumple. Entonces, ¿eso qué significaría? Que el Estado tendría que abrir una nueva investigación contra el policía. Y en una investigación verdadera podría absolver o como condenar, pero tendría que hacerse investigación, ¿no? Eso es básicamente el trabajo contencioso de la Corte. Y finalmente está este asunto que digo yo de las medidas cautelares, ¿no es cierto? La Comisión da medidas provisionales. Perdón. Medidas provisionales. Bueno, ya, en fin, ahí estamos. Esa es la otra competencia de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por un lado, medidas provisionales, por el otro, medidas de carácter cautelar, ¿no? Esa es básicamente la racionalidad con la que funcionan los sistemas universal y el sistema regional de protección a los derechos humanos. La idea que yo quiero transmitirles es que estos son sistemas de protección para todos los seres humanos que habitamos en la región, ¿no? Y que funcionan básicamente como complemento al sistema de protección nacional, ¿no? Aquel que considera que el sistema nacional falló, tiene expedito el camino al sistema regional de protección. Y ese funciona mejor que el nacional. La democracia es el respeto a los derechos humanos. Si no hay respeto por los derechos humanos, no podemos hablar de democracia. Eso es básico, eso no solo es un discurso, eso es un principio rector de toda democracia. Y hablamos de que alrededor de la protección de los seres humanos se habían creado mecanismos de protección, y había mecanismos de protección universales
y mecanismos de protección regional. El mecanismo de protección universal tenía fundamentación en tratados, en convenios y en otros documentos que no son tratados y convenios, pero tenían una fuerza también respecto de la actuación de los estados. Tenían órganos de protección creados y tenían mecanismos de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablábamos de la Convención de los Derechos del Niño, por decir, uno de los tratados vigentes a nivel universal. Es el tratado, además, de mayor ratificación. Salvo Somalia y Estados Unidos, todos los otros países del mundo lo han ratificado, este tratado. Entonces, la Convención de los Derechos del Niño, que a su vez tiene protocolos adicionales que desarrollan la Convención, ¿cierto? La Convención, digo, ha creado un órgano, que es el Comité de Derechos Humanos, ¿cierto? Entonces, normalmente quien adhiere a la Convención adhiere a la competencia de este órgano, este comité. Y este comité examina, emite observaciones finales, generales, puede recibir comunicaciones, quejas, etc. Entonces, por eso es muy importante. Y este es un ejemplo de un documento, un órgano y un mecanismo de aplicación, de ejecución. Pero así como este, hay otros tratados que establecen a su vez comités y mecanismos de aplicación. Todos ellos son mecanismos de protección, ¿no? Entonces, en cuanto a los niños, niñas y adolescentes, todos los comités pueden ver situaciones en referencia a ellos, ¿cierto? Si hay un problema vinculado a la salud, podemos ir al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si hay un problema con libertades o con tratamiento a menores en conflicto con la ley penal, podríamos ir eventualmente al Comité de Derechos Humanos. Si no hubiera un problema concreto, sino una situación, podríamos ir ante el Consejo de Derechos Humanos. Podríamos aprovechar el examen periódico universal y plantearles el tema, ¿no? De una situación concreta. Y así, ¿no? Podríamos, y de hecho debemos, tener en cuenta la existencia de esos tratados, de esos diversos comités y de los mecanismos con los que se puede trabajar y con los que regularmente trabajan esos comités. Todos ellos, insisto, machaco, son mecanismos o sistemas de protección, ¿ya? Válidos para todos y particularmente para los niños, niñas y adolescentes. Eso que existe a nivel universal también existe a nivel regional, ¿ya? Y en nuestro sistema, ¿no es cierto?, hay un sistema de protección que es el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Y ese sistema interamericano tiene documentos fundacionales: la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana contra la Tortura, la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, etcétera, etcétera. ¿Ya? Claro, que todos estos tratados, pero fundamentalmente la Convención Americana de Derechos Humanos, son los que han regulado la existencia de órganos de protección, ¿ya? A diferencia del sistema universal, no es que cada tratado traiga su órgano de protección y su mecanismo de aplicación, no. Todos estos tratados tienen un solo órgano de protección, en todo caso, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y previamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por supuesto, hay mecanismos de aplicación. ¿Cómo llegar? ¿No es cierto? Y en general, lo que hablábamos ayer también es que no se puede ir directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? Si tenemos el problema concreto, digamos, con ¿qué pasaría si se discutiera en el Congreso una ley, ¿cierto?, que rebajara la edad de imputabilidad penal? Como ustedes saben, los menores son inimputables, solamente los adultos pueden ir al sistema de justicia, ¿cierto? Los adolescentes son, en todo caso, infractores a la ley penal. No son delincuentes, sino son infractores. Y de presentarse el caso, no pueden ser juzgados por los juzgados para adultos, ¿cierto? Hay instancias creadas al efecto y mecanismos específicos también, ¿cierto? Y
se entiende que ellos no reciben pena de ser encontrados responsables de esa infracción. ¿Cierto? Ellos, en todo caso, podrían recibir como sanción educativa, ¿cierto? Se entiende, ¿no? Reformativa, etcétera, este tema de la internación por un periodo concreto, y además no deben estar junto a mayores condenados. No tienen que estar con menores. Entonces, si hubiera un problema, porque se está tramitando una ley y hay un peligro concreto, o porque se promulgó la ley, o porque en efecto se le está aplicando la ley a un menor de edad, o ya se le aplicó, entonces están abiertos los mecanismos internacionales y particularmente del sistema interamericano para poder comunicar el hecho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y se inicia todo el mecanismo de protección. Después decíamos también que para llegar al sistema interamericano primero que hay que agotar la vía interna. No podemos ir frente a un problema concreto, no podemos ir de frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Primero tenemos que resolver el tema internamente, porque aquí la idea básica es que los estados han suscrito los convenios, los estados tienen obligaciones, y los estados, por cierto, tienen que cumplir con sus obligaciones. Entonces, tienen que proteger, y si más allá de la idea de protección se produce un hecho lesivo a un menor de edad, el Estado tiene que investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar. Si el Estado no juzga ni sanciona, entonces se puede recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero previamente hay que agotar vía interna, ¿cierto? Es decir, hay que hacer una denuncia ante el Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que presentarla al Poder Judicial, tiene que haber un juicio y una sanción. Si no hay esa investigación, si es que habiéndola es insuficiente, si es que habiéndola el tema demora mucho tiempo, si es que habiéndola hay un juicio que termina con una resolución de absolución. En todos los supuestos se agota vía interna, ¿no? Y se puede ir al sistema interamericano de protección, ¿no? La idea es, agotamos vía interna y vamos. Hay excepciones, evidentemente, ayer las hablábamos, porque si detienen a un menor de edad de forma absolutamente irregular, o simplemente niegan la presencia del menor, digamos, yo tengo mi hermano, mi hijo, mi nieto, que es infractor a la ley, está en un centro donde están los menores que han cometido actos de infracción. Un día voy a verlo y está totalmente lesionado. O simplemente llego y me dicen que se ha fugado. O me dicen que vuelva mañana, por X motivo. ¿Sí? Entonces, si yo considero que hay un supuesto de urgencia y de peligro, ¿cierto?, de necesidad, yo puedo saltarme toda la vía interna, y podría ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Podría irme para hacer la denuncia, pero básicamente para pedir una medida de protección, ¿cierto? Pero estos son supuestos excepcionales. Pero así funciona.